Hola amigos de Benepress, bienvenidos a ¿Qué dice? En esta oportunidad nos acompaña Luis Alejandro Laya, es para mí un placer estar con ustedes y me acompaña acá Antonio de Carri. ¿Cómo está? Bienvenido a Benepress. Gracias, Luis. Antonio, comenzamos hablando del principal problema del país en este momento, quizás es la incertidumbre que tiene el ciudadano, la incertidumbre ante lo que va a hacer, ante qué comer, ante qué va a pasar, todo esto. ¿Qué tipo de gobierno, según Antonio de Carri, tenemos en este momento en Venezuela? ¿En qué situación estamos? Bueno, primero lo que tenemos nosotros es una desesperanza arraigada. Lo que hace que los venezolanos se vayan del país despavoridos no solamente es la crisis económica y social, sino es la desesperanza. El hecho de saber que esto no va para ninguna parte y que el caos viene como un tsunami hacia nosotros. Arturo Uslar Pietri decía que Venezuela era una cuestión petrolera, que el presente y porvenir de Venezuela se decide en el petróleo. Y ya estamos viendo lo que está ocurriendo con la industria petrolera. No solamente el embargo de ConocoPhillips, sino toda la circunstancia de depresión de la industria petrolera. Te vas a sorprender cuando veas los números de junio con relación a la exportación de petróleo, cayó prácticamente a la mitad. Es decir, no tenemos los puertos suficientes luego que se cae todo el mecanismo de comercialización en las islas del Caribe. Entonces resulta que necesitábamos a los puertos venezolanos y los puertos venezolanos están destartalados. Entonces ninguno de los buques podía atracar en el oriente del país y los almacenadores y todos los depósitos de petróleo se llenaron y hubo que apagar los mejoradores de la faja del Orinoco. Y ese tsunami todavía no lo hemos sentido en la economía. Es decir, que nosotros podemos estar a 60 o 90 días de una situación de caos severo. El caos que quizás se puede pronunciar más, porque ya estamos en una situación económica en el país en el que se nota la desesperación de la gente. Todos los días hay protestas de unos y otros sectores que demuestran, que denotan la grave crisis, no solamente económica, sino también social que se vive en Venezuela. Pero hablábamos de la ética fuera de cámara, hablábamos de que este país, una de las principales cosas que debe recuperar es la ética. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos una crisis de principios y valores. Aquí pareciera que ser malandro está de moda y el que quiere hacer las cosas bien, entonces es el gafo, es el que hay que apartar. Y es lo contrario. Yo creo que Venezuela, la peor crisis que tiene hoy, no solamente es la crisis económica, no solamente es la crisis social, sino es una crisis ética. Aquí fueron destruidos los pilares fundamentales de la ética en la sociedad venezolana. Es decir, desde el propio Estado, que como decía el maestro Gallego, el Estado y el gobierno es el primer maestro del país. Entonces, evidentemente, lo que está saliendo de allí son las peores condiciones, es el peor ejemplo de inmoralidad que se puede dar. Entonces, mientras nosotros no tomemos de verdad a la educación como el primer punto de la agenda del país, Venezuela va a seguir cayendo en caos, porque es que, como me dijo un profesor hindú una vez, me dijo, Carri, los países nunca tocan fondo. Es decir, que lo que hablábamos del caos hace un segundo era que si el gobierno de Venezuela no toma medidas muy serias que tienen que ver con una reforma total de la política petrolera, eso quiere decir un cambio total de conducción que yo no creo que en 60 días lo logren. Es decir, tiene que volverse a entender con las transnacionales petroleras. Aquí hay que dejar el poco de complejos que tenemos que nacieron con la nacionalización del petróleo. Es que ese petróleo es nuestro y no podemos. No, eso es un negocio como cualquier otro, eso es como una arepera, eso es como una panadería. Eso es un negocio de lo que vivimos los venezolanos y necesitamos levantar la producción de petróleo. Y para levantar la producción de petróleo necesitamos a las transnacionales petroleras, a las americanas que tienen la mejor tecnología. O sea, eso hay que comenzarlo a decir sin ningún tipo de temor. ¿Para qué? Para que los venezolanos podamos sembrar el petróleo. Es decir, que el producto de esa renta petrolera esta vez no lo dilapidemos como lo hemos hecho en 3 oportunidades, porque lo dilapidó Pérez Jiménez en el primer boom petrolero que hubo en Venezuela, lo dilapidó Carlos Andrés Pérez en el Carlos Andrés I, que luego trató de rectificarlo en el Carlos Andrés II, y por supuesto Hugo Chávez, que se llevó el campeón del derroche y el campeón del destrozo de la economía venezolana. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer un cambio no solo de gobierno, Luis Alejandro, necesitamos hacer un cambio de modelo económico, político y social del país, porque esta Venezuela que conocimos se acabó. Justamente esa propuesta la realizaban en la Asamblea Anual de Fedecámaras, que se llevó a cabo este lunes y martes acá en la ciudad de Caracas. El propio presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, indicaba que había que ejecutar un cambio de modelo económico, social y político radical, porque si no, hasta final de año, al menos 1000 empresas que el día de hoy están trabajando a menos de 25% de su capacidad, según las cifras que maneja Fedecámaras, van a cerrar. ¿En qué panorama nos encontramos los venezolanos de aquí de cara a este segundo semestre del año? Cuando lo que vemos es un país que básicamente se cae a pedazos, porque la economía petrolera viene en picada. Ahora también la OPEP habla de incrementos en los niveles de producción, en las metas de producción diarias.
que Venezuela no podría cumplir. No se está vendiendo el petróleo y además la economía interna del país está en total decadencia. Aquí hay que tomar medidas a corto plazo muy grandes, pero además muy fuertes y muy radicales. Yo creo que Carlos Larrazábal es muy optimista diciendo que de aquí a enero van a cerrar 1000 empresas. Yo creo que de aquí a enero no funciona nada. Aquí hay dos cosas que hay que tomar, y te lo decía. Uno, primero, es iniciar un proceso de privatización de la industria petrolera porque no tenemos otra opción. La opción B no existe. Hay que levantar la producción de petróleo y la única manera es hacerlo con capital extranjero y con capital transnacional. No hay otra, porque plata no hay, ni nadie nos va a prestar porque somos un país maula. Y lo segundo es que tiene que haber una reforma cuanto antes del sistema monetario en Venezuela. Aquí no podemos continuar con el desastre que tenemos, porque la hiperinflación, ¿quién la está manejando y la está produciendo? El Banco Central de Venezuela, que prenden la maquinita esa, que creen que son billetes de monopolio para pagar el déficit fiscal. El 80% del déficit fiscal en Venezuela se produce por dinero inorgánico, ese dinero que no tiene respaldo, es decir, que prenden la maquinita del Banco Central y empiezan a imprimir billetes como que si se tratara de billetes de monopolio. Eso es un verdadero desastre. A Venezuela le toca un cambio de modelo. Yo comparto lo que dice el presidente de Fedecámara sin ningún temor, por Dios. Es que lo lógico es lo del sentido común. Uno, tú tienes que sincerar la economía venezolana y yo creo que la única vía para hacerlo es dolarizando la economía venezolana, pues no tenemos otra opción. Pero eso tiene que venir acompañado de un programa de reforma de la industria petrolera que nos permita privatizar la industria, llamar a las transnacionales extranjeras y que nosotros podamos tener de nuevo un país libre, un país con libertades económicas, con respeto a la propiedad privada para levantar la producción y no este país de tristeza, de hambre, de desolación que está acabando con todo. Pero además déjame decirte algo, ya esas medidas no es que es un sueño idílico, no es porque yo soy de derecha y el otro es de izquierda, no. Esto es una cosa mucho más seria. Es que para que el país sea viable, Luis Alejandro, Venezuela hoy no es un país viable. Es un país que está sumido no solamente en la crisis ética que estábamos hablando, sino que está sumido en una crisis además completa de caos en los servicios públicos. Aquí, ¿de dónde vamos a sacar el combustible ni siquiera para las plantas que generan electricidad? Es decir, lo que hoy está pasando en Maracaibo y lo que está pasando en el resto de Venezuela es que es simplemente el ensayo de lo que va a ocurrir también con Caracas. Porque si se está parando la industria petrolera, ¿de dónde vamos a sacar el combustible para generar luz? Y además, si no hay luz, no va a haber agua. Entonces, es decir, imagínate tú la situación de caos a nivel de servicios públicos que puede estar por llegar. Y eso no lo deseo yo. Eso no es que se lo estoy pidiendo a esto, ni que esto vaya a generar un cambio de gobierno tampoco. Lo que va a generar es más dolor para los que más sufren, que son los sectores populares de Venezuela. Pero la grave crisis que vive Venezuela, más allá de como usted lo explica, se muestra todos los días en la calle, se muestra todos los días cuando en los hospitales protestan, cuando en los supermercados hacen colas para comprar comida que no se consigue, cuando el dinero no alcanza y cuando los ciudadanos trancan una, otra y otra calle todos los días. Pero ¿cuál es la solución a este problema? Desde la vía política, ¿qué se puede hacer para recuperar a Venezuela? Porque también pareciera que al menos desde el punto de vista de la oposición venezolana, ya van tres facciones dentro de la oposición, el Frente Amplio, la Mesa de la Unidad Democrática, ahora el Consenso Nacional que ha creado el ex candidato Henry Falcón. Pero pareciera que las políticas de la oposición están enfocadas hacia lo internacional, porque el mensaje a la gente no le llega, o no pareciera llegarle. La Asamblea Nacional está cada vez más distante, al menos en el sentimiento, con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano cada vez cuando se le pregunta, se le consulta sobre la Asamblea Nacional, la siente más lejos. ¿Qué se puede hacer desde la política? ¿Cuál es el verdadero enemigo que hay hoy en el país? Primero, una de las tantas crisis que tenemos los venezolanos hoy es la crisis de liderazgo. Tenemos la peor crisis de liderazgo de los últimos 120 años, que nadie aparece. Y es que además sentimos que los diputados de la Asamblea Nacional ni están. O sea, no están. Es como que si tú llamas y lo que te aparece es la contestadora. No hay manera de que se comuniquen con nadie. Eso, por supuesto, es una grave crisis. Y hay que tener conciencia con lo que está pasando en Venezuela hoy. Pero ojo, eso también es consecuencia de medidas que aquí se han debido tomar con mucha más planificación. Yo respeté la abstención. Yo no voté por acatar el llamado de la unidad, pero eso es un desastre. Terminamos en esta desarticulación opositora espantosa. Ahora, aquí hay que generar con nuevos mecanismos, nuevas plataformas de entendimiento. Tenemos que generar entendimientos los que estamos en la política venezolana. Y es que hay que generarlo. O sea, no es que no hay otra opción. A juro hay que concertarlo. Y es válida María Corina, es válido el señor Falcón con todos sus defectos. Yo no voté por él ni cosa que se parezca, pero me parece que es un factor a tomar en cuenta. Como es un factor a tomar en cuenta también los que pertenecen a la Mesa de la Unidad o los que pertenecen al Frente Amplio. Es que hay que ponerse de acuerdo. Pero no solamente ese país, que tampoco representa a muchos,
sino también hay que tomar en cuenta a los liderazgos comunitarios, a los liderazgos reales que están en las comunidades, que se sienten huérfanos, que no saben a quién llamar, que no se saben a quién comunicar. O sea, Venezuela hoy necesita de una conducción de un nuevo liderazgo, y eso hay que construirlo y eso hay que hacerlo. Y parte de esta construcción, hablábamos también antes, es el tema de la educación. El tema de la educación que se debe recuperar en Venezuela. ¿Cómo se puede hacer para recuperar una educación que es tan necesaria cuando vemos un pueblo venezolano que está tan disminuido en cuanto a organización, en cuanto a valores, en cuanto a ética, lo que conversábamos al principio? Usted planteaba una iniciativa desde la Alianza del Lápiz que están adelantando. ¿Cómo se puede hacer para recuperar a Venezuela desde el ciudadano? Mira, a Venezuela tenemos que reinventarla. Y la única manera es tener a la educación como el primer punto de agenda. Muchos me van a decir, no, pero es que con eso no se come. Pero por Dios, es que con eso es que se come. Esa es la manera de tú independizar al individuo frente a las amenazas y el chantaje del Estado. Y nosotros no nos hemos quedado en la Alianza del Lápiz simplemente con el discursito, que es muy bonito. Nosotros no somos una organización que habla de educación, nosotros somos una organización de la educación. Y por eso hemos tenido este programa creado por la Casa Arturo Uslar Pietri, que pone en práctica el pensamiento de Uslar, que Uslar decía, la única manera de transformar a Venezuela es a través de la educación. No lo escuchamos. Y en esta época de crisis, donde Venezuela está a punto de ser un país inviable, es el momento de tomar esas banderas de nuevo de la educación. Y en pleno siglo XXI, el gran reto de los países, incluso de Latinoamérica, lo conversé con Luis Almagro recientemente, el gran reto de América Latina está en tomar las banderas de la educación, porque nos quedamos atrás. Tú haz este ejercicio, Luis. Tú agarras un teléfono, y compáralo con un salón de clase. El teléfono que tú tenías en los años 80 era un teléfono gris que tú levantabas y marcabas con una rueda, etcétera, etcétera. Y el salón de clase, compáralo. Ahora, ¿qué pasa hoy cuando el teléfono de hoy en día? Eso es un teléfono, el teléfono de hoy en día es un teléfono inteligente, tiene para llamadas telefónicas, pero también tiene mensajes de texto, tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene todas las Facebook, tiene correo electrónico, recibes todo. Pero el salón de clases se quedó allá en los 80 y peor en Venezuela, que lleva la bandera de la ruina de la educación. Entonces, es el momento de hacer una gran transformación para empoderar al ciudadano. Por eso tiene que tener un objetivo, porque la educación no se agota en sí mismo. Es empoderar al ciudadano para hacerlo libre. Es decir, la Venezuela que yo sueño es la Venezuela donde el primer producto de exportación sea el producto de nuestro talento y de nuestra innovación, no un pozo de petróleo. Y en esa misma manera, Luis, vamos a convertirnos de esta economía socialista, atrasada, hambreadora, a la economía del conocimiento. Por eso nosotros decimos que educación es solución. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Un placer, gracias, Luis, conversar contigo. Y pues a todos ustedes, amigos de Venepress, pues será hasta una próxima oportunidad en que hice. Los acompañó Luis Alejandro Alayo, fue un placer para mí.